En ese momento mi cocina está así. Se me salieron las cosas de control, se acumuló la suciedad y cada vez que abro mis gabinetes me siento agobiada y desmotivada. Esto tiene que cambiar. Y si en este momento tu cocina también está así, no te preocupes, estamos en esto juntos. Vamos. ¿Bien o mal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra. En este momento mi bebé está durmiendo y mi niña está en la escuela, lo que significa que la mamá trabaja y trabaja en esos proyectos que he dejado de lado. No podemos comenzar el año con una cocina desorganizada. Quiero sacarlo todo, limpiar contenedores, limpiar gabinetes, limpiar las repisas, en fin. No sé si ustedes sean como yo, pero me dio ese arranque por limpiar. Así que manos a la obra. Una de mis grandes prioridades el día de hoy es organizar mi despensa, y es que este lugar se está abriendo y cerrando constantemente, y si no la organizo a menudo entonces se forma un desastre muy rápido, y eso es lo que nos pasó aquí por algunas semanas, pero no pasa nada, solucionemos esto. Sacando dos secciones por completo, y es que sacarlo todo es la única manera de saber bien qué tan sucias están las cosas. Sobre todo con esto de la cocina hay muchos regueros que pasan desapercibidos si no sacas las cosas. A mí me ha pasado que se me han regado cosas que he dejado ahí por meses porque no sabía que había reguero. Para estas tapas, porque estoy gritando, ya lo sé. Para lo que son las tapas de estos contenedores no las voy a lavar porque esto tiene un mecanismo
que es un poco complejo, tiene varias partes, se le mete el agua por dentro. Sí lo puedes hacer, pero tendría que dejarlo ahí como por 24 horas secándose para asegurarse de que todo se seque por dentro. Desarmarlas, eso es un lío. Yo prefiero desinfectarlas. Obviamente, eso es lo que se toca todo el tiempo al abrir y cerrar. Y la comida sí queda contenida en el contenedor como tal, así que bueno. Para desinfectarlas voy a utilizar mitad vinagre y mitad agua y un paño de microfibra. En uno de mis videos pasados me preguntaron que si aún utilizaba vinagre para limpiar y la respuesta es sí, claro que sí. Creo que nunca me cansaré del vinagre. Si eres nueva o nuevo en mis videos, te cuento que soy amante al vinagre. Lo utilizo para limpiar mi casa, para lavar mi ropa. Por supuesto que es un poco extraño si apenas estás empezando con esto de limpiar tu casa. Así me sentía yo cuando empecé vinagre, pero ese olor tan fuerte que así quedan oliendo las cosas y no. Por supuesto que no limpiaría mi casa si todo quedara oliendo a vinagre. El olor a vinagre desaparece cuando se seca, así que tú no te preocupes. Si te parece muy fuerte, empieza agregando solo un cuarto en vez de mitad y mitad y así va subiendo. Nunca en mi vida había limpiado con audífonos como estos que aíslan totalmente el ruido afuera. Por suerte tengo mi bebé acá en el monitor y lo puedo escuchar, pero en ese momento me siento como en una película. Jamás había intentado limpiar de esta manera, pero si no lo han hecho, háganlo, pónganse audífonos. Es como estar en otra película completamente diferente. Si no me crees, inténtalo. De pronto este tip te puede ayudar a motivarte a limpiar tanto como lo está haciendo conmigo en este momento. Siguiente categoría, aquí es donde guardo los snacks y algunas cosas de despensa como la pasta, el arroz, cosas que necesitan estar en paquete en sí. Lo sacaré todo y comenzaré a limpiar. Pero en este momento quiero decir algo, y es que en uno de mis videos pasados alguien comentó: qué milagro que no tienes la casa tan sucia. Y eso me dejó pensando, me hizo sentir un poco mal. Sentir que la normalidad de mi casa es que esté sucia y desordenada. Empecé a pensar en esto y en esto. Y entre más pensaba, me sentía aún más mal. Y yo decía, ¿pero qué está sucediendo? Hasta que dije, ya no más, voy a parar. Voy a analizar qué es lo que está sucediendo. Ok, puede que tenga la casa sucia, ok. Pero ¿cuál es la razón por la que tengo la casa sucia? El día anterior tuvimos un día muy ajetreado con actividades. Donde tengo una actividad en la mañana, tengo que conducirlos, llevar a mi niña a la escuela, volverla a recoger, después tiene otra actividad. Un día donde me la pasé jugando, donde me la pasé dedicada 100% a ellos. En esos días es normal que la casa se te caiga, pero es que es por supuesto, la casa se va a caer sí o sí. Y analizando sobre esto me sentí bien, porque la razón por la que mi casa puede que esté desordenada no es que estuve todo el día tirada viendo televisión o haciendo absolutamente nada, no. La razón por la que mi casa está desordenada es porque me dediqué 100% a mis hijos y eso está bien. Miren, hay mucha gente que entra a YouTube a buscar la ama de
de casa ideal, la ama de casa perfecta, donde tiene la casa perfecta, los niños perfectos. Y aún yo no lo puedo creer que con la realidad de saber cómo son las cosas todavía la gente tenga esa imagen en la cabeza. Mi casa es una casa real como cualquier otra. Puede que un día esté desordenada, pero al siguiente día estamos haciendo días como estos donde nos dedicamos a organizar y a limpiar. De esta manera llevamos un balance entre los niños, la casa y todo lo que tenemos que hacer. Así que si en este momento tu casa está desordenada, tu cocina está como la mía, tu despensa está como la mía, patas arriba, o si tienes cualquier rincón de tu casa de esta manera, no te sientas mal porque estás aquí queriendo cambiar las cosas. Si estás viendo este video es porque quieres cambiar tu realidad y estoy muy orgullosa de ti, sin importar lo que digan los demás, sin importar los comentarios que te envíe el mundo. Tú tendrás tus razones por las que tienes tu casa así y enorgullécete de estar aquí queriendo cambiar la situación. Lo siento, pero me apasioné. Sigamos. Si eres de Colombia me vas a entender. Tengo chocorramitos pequeños y me parecen una ternura. Otro dulce de Colombia con el que crecí, estos son chocolates. Dime que eres mamá y que estás organizando tu casa sin que me digas que eres mamá y estás organizando tu casa. Sí, hay un cerdito en mi despensa. En esa sección guardo el ajo y la cebolla. Y miren esto, no podía creer todas las manchas que me dejaron en la repisa. Terminamos con la despensa. Recordemos cómo estaban las cosas antes. Son empaques que sobraron, cajas, comida que ya estaba muy vieja, reseca, en fin, que pude reempasar. Miren el espacio que me ahorré. Tenía esto en mi despensa. Y por supuesto que no seguimos este video sin que hagamos un tour por mi despensa. En la parte de más arriba tengo enlatados. Es importante tener una reserva de comida porque cuando hay tormentas de hielo la ciudad se paraliza como por 2 o 3 días. Ya nos pasó en el pasado. Lo mejor es estar seguros y tener una reserva de enlatados. Aquí tengo unos vinitos que mi esposo tiene para ocasiones especiales. Aquí tengo mi proteína. Atrás dejé algunos ingredientes de comidas que casi nunca utilizamos. Esta es mi sección favorita, por supuesto, la parte donde tengo los productos a granel. Aquí queda nuestro cereal de chocolate. Tenemos avena, azúcar, arroz, pasta. Tengo este cereal que más que todo lo consumimos en los fines de semana y también tengo granola. Y atrás dejé los contenedores que están vacíos, que me falta por llenar o que nunca utilizo. Estos son los productos que más utilizo en el día a día en mi hogar. La siguiente sección es la sección de las especias. Aquí quedaron las especias que yo utilizo para cocinar y aquí quedaron las de mi esposo. A él le gusta mucho hacer carne a la parrilla y le gusta condimentarla de diferentes formas, así que aquí le dejé su espacio para él. Y aquí tengo mis hierbitas como el orégano, la pimienta, el comino, la sal y todo eso que se necesita para cocinar. De esta sección tenemos los ingredientes que son líquidos más que todo: aceite de coco, aceite de oliva, esencia de vainilla, miel, salsa teriyaki, aceite balsámico,
rico aceite de aguacate que me encanta cocinar con él. Amo, amo, amo tener esto en mi despensa. No saben lo útil que es, lo fácil que es encontrar cualquier cosa sin desorganizar el resto. Yo siento que eso es con lo que más batallamos, poder buscar una cosa rápido y no desorganizar la despensa para que se mantenga organizada en el tiempo. Tenemos varias salsas picantes. Últimamente me está encantando esta salsa. Si vives acá en Texas, te la recomiendo con la vida. Está deliciosa, es salsa picante. En el siguiente nivel tengo un poco de todo, más que todo snacks. Esos son snacks más que todo saludables, como las palomitas o popcorn o crispetas, maíz pira, no sé cómo le digan ustedes. Aquí tengo crutones para ensalada, algunos pretzels que son más saludables. Aquí tengo este es caldo de hueso. Últimamente he estado escuchando mucho sobre los beneficios de tomar caldo de hueso. Algunas celebridades lo hacen y es que esto es excelente para el pelo, la piel, tiene muchísimos nutrientes. Esto lo compramos en el mercado de los campesinos, un mercadito local donde vienen los campesinos locales a vender sus cosas. Lo quiero hacer parte de mi rutina, les estaré contando qué tal. Aquí tengo los snacks que son bien chiquititos, como los chocolates y dulces de los niños, para que no estén por ahí rodando. Esto viene muy útil. Algunas cosas que yo necesito para cocinar. Y aquí otro tipo de snacks. Tengo más pasta, tengo más espagueti, pasta, algunos snacks de mis niños. En el último nivel, el de más abajo, aquí es donde guardo el ajo y la cebolla. Me gusta tenerla en esta canastita. Aquí tengo mis suplementos. Estoy tomando el colágeno y el multivitamínico y hay algunos suplementos que a mi esposo le gusta tomar. Esto es caldo de pollo que nos regalaron y por supuesto lo voy a utilizar mucho para cocinar, así que aquí lo tengo. Esto dura por bastante tiempo, es de larga vida. Y aquí tenemos las cosas que no son tan saludables, fritos y todo esto, que bueno, yo prefiero dejarlo para el fin de semana, aunque a veces no me puedo resistir. En el último piso aquí tengo mi aspiradora, las toallas de cocina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me siento muy orgullosa y me siento muy feliz del trabajo que logramos el día de hoy. Precisamente mi bebé se acaba de despertar, son las 3:30, tengo que salir por mi niña. Hora de estar un rato con los niños y ya volvemos, seguimos con este proyecto de organizar la cocina. El bebé se despertó, el bebé se despertó, el bebé se despertó. Some people have written books, some have a great Zapato, chaqueta. ¡Listos! Hay días en que me veo más bonita que esta vez. Tengo la ropa deportiva aún porque esta mañana mi bebé tuvo clases de natación y medio me pude arreglar para empezar a organizar la despensa. Y señoras y señores, así se me fue el día. Un proyecto que a la gente normal le lleva 2 horas, 3 horas, a mí me lleva a veces días. Y eso es normal. Hacemos miles de pausas durante el día cuidando a estos bebés. Nada de bolso, nada de accesorios bonitos. Tengo este hoodie, una sudadera y tenis. Muéstrales tu outfit. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya estás el atuendo de mi bebé? Vamos, ya venimos. ¿Cuál fue el video? ¿Bien o mal? Luego de recoger a mi niña, llegó mi esposo y me trajo una gran sorpresa. Me trajo un hermoso buque de flores. Así que me distraje cortándolas, poniéndolas en agua y adornando mi cocina. Estaba muy feliz con ella, así que se me olvidó todo esto de la organización. Hola, es el siguiente día, día número 2 de organizar mi cocina. Hoy nos vamos a encargar de... Por supuesto que esto no se puede permitir. Manos a la obra.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Así quedan las cosas por aquí. Muchísimo mejor. Aquí tengo cosas para hornear. Aquí guardo las chispitas, azúcar de color. Estas son las papelitos para los cupcakes. Aquí tengo mis mangas pasteleras y todo lo que necesito para decorar los cupcakes en sí. Esta sección es la sección de galletas. Acá tengo los cortadores de galleta, que de verdad no me acordaba que tenía ya tantos. Tengo una gran colección. La mayoría son de galletas de Navidad, que es cuando más horneamos mi hija y yo, pero hay de todo. Tengo esta decoración que va a estar perfecto para el día de San Valentín. Esta es la favorita de mi hija, la de unicornio. Tengo otras más pequeñitas y yo creo que esta es mi favorita, la del muñequito de jengibre. Miren qué hermoso, para ponerle los ojitos y la sonrisa. Ay, Dios mío, ¿para qué me puse a hablar? Si vieron, ahora ya todo está hecho un desastre. No. Ok. Y aquí tengo otros ingredientes para hornear. Azúcar 3X. Tengo frosting o glaseado que ya viene listo. Chocolate para derretir. Aquí tengo algunos cafés que me sobraron. Y aquí es todo lo de las botellas de mi bebé, el biberón, que de hecho ya en los próximos meses lo vamos a estar quitando. Aún está muy apegado. Y bueno, no hemos querido quitárselo, pero ya muy pronto esto se va a acabar de acá. Esto se va a ir de aquí por completo. Y arriba tengo otras cosas simplemente de almacenamiento, contenedores y cosas que no me caben en otros cajones. Siguiente cajón. ¡Voilà! Esto es una de las mejores inversiones que he hecho para organizar en mi cocina. Las compré ya hace como 2 años, algo así. Son estos organizadores de bambú que se adaptan al tamaño de tu cajón. Son lo mejor. Siento que de verdad mantienen el cajón organizado. Y así como si nada, ya tienes un cajón dividido. De verdad siento que me ayudan a mantener el orden acá en este cajón de los utensilios. Y así queda este cajón organizado. Aquí puse las espátulas, esto es lo que más utilizo. El lugar más cercano a la estufa. Aquí tengo cucharones. Claro, este debería estar acá. Aquí puse todas las pinzas, las cosas que menos utilizo, como el mezclador, el rollo para aplanar las galletas, este para romper la carne molida, abrelatas y otras herramientas. Yo siento que hicimos muchísimo en estos 2 días. Sobre todo el día de ayer hicimos tanto. Me demoré horas y horas en esta despensa, pero quedó hermosa. Estoy muy orgullosa de lo que logramos juntos. Esta es la primera parte de la organización de mi cocina. Quiero hacer una segunda parte con el resto de los cajones. Aún falta mucho. Ollas para organizar platos, cucharas, cubiertos, el resto de los cajones en sí. También quiero hacer una limpieza profunda del refrigerador. En fin, quiero darle a mi cocina una limpieza profunda. De verdad que mover todo, sacarlo todo por completo. Bueno, lo haremos tú y yo un paso a la vez. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji que represente la organización de tu cocina. Estos son los míos. Yo te mando un beso y un abrazo y te veo en el próximo video. Adiós. ¡Mua!